Gobierno de la Mañana, gobierno de la Z101, se siente el calor de la gente buena de Atomayor del Rey hoy en la entrega de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de este municipio, de esta cabecera de provincia, de este centro neurálgico de una región productiva, que ha merecido también mejor suerte, que ha merecido más el abrazo de las políticas públicas. Hoy el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones presenta esta obra al país y precisamente teníamos en el segmento anterior al ministro Bonilla, pero todo se tiene que hacer con recursos. Los recursos, para algo ser un recurso, tiene que ser finito, se tiene que poder acabar. Por eso nadie calcula el aire que respira todos los días porque no se acaba, pero sí calcula lo que tiene en los bolsillos para saber cuánto echa de gasolina y pasaje. Y cuando se habla de recursos, sobre todo en políticas públicas, hay que hablar de prioridades, hay que hablar de programación, hay que hablar de toda la planificación que esto involucra. José Rijo Presbot se ha dedicado la vida entera a hacer política desde el conocimiento, desde que era un joven reformista de la luz y pasando, claro, y por supuesto intentando todo el tiempo aportar a la actividad política la idea de que primero se razona, se piensa y luego se ejecuta. Gracias, un privilegio tenerlo en cabina porque fueron muchas las veces que escuché de él consejos, nos instó a preocuparnos precisamente por el tema social y qué bueno reencontrarnos aquí. Para mí un placer. José Rijo Presbot, el director de presupuesto, con nosotros en el Gobierno de la Mañana y la Z101. Solí, el privilegio mío poder estar en esta mesa con tantos amigos, Susana, Fernando, Rosendo, Manuel y el primazo Khalil Michel. Mira, antes de que hablemos de presupuesto, a mí me gustaría, porque oí a Fernando hablar de historia. En el año 1900, nosotros estudiábamos aquí, en un liceo, que escampaba afuera y seguía lloviendo adentro. Y tuvimos que echar una lucha muy grande. Y en el año 68, Balaguer vino a inaugurar un puente del río Maguaki. Y le llevamos una pancarta grande que nos hizo la profesora Juanita Taveras. Señor presidente, el rancho se nos cae encima. Y porque en ese entonces nosotros estábamos muy involucrados en lo que era la Juventud Revolucionaria Social Cristiana en el liceo, que era el combate con la UER, que era la Unión de Estudiantes Revolucionarios, ¿no? Y aquí presente está precisamente el ex senador de Atomayor, Juan Morales, que recuerda esa época, y uno de los expertos de este país que más sabe de tributación, de ejercicios fiscales, como es Mateito, nuestro gran compañero de estudio de esta época. Es decir, fuimos la última generación que estuvo en ese liceo, ¿no?, de CIN, porque la obra terminó construyéndose cuando nosotros terminamos en el año 70, ¿verdad? Wow. Fue como en el 1970 que se terminó ese liceo nuevo, que era donde estaba el play, donde nosotros jugábamos pelota. Sí, leía sí. Todavía. Sí. No, sí, estamos hablando del 68. 2020 todavía. 2020. No, y además la presión. Es decir, que uno venir a esta edificación, viniendo de esa lucha por un liceo primero, definitivamente Atomayor se centra como parte de una estrategia regional, porque con la carretera Atomayor, el Vallaguana, el fortalecimiento de la relación a la carretera Atomayor Sabana de la Mar, que tenía toda la vida queriéndose terminar y ya tú puedes transitar fácilmente hacia ella, va a unir la zona turística de Miche, toda la zona turística del Ceibo, Higüey, San Pedro Amigo, Vallaguana y Samaná, porque el cruce hacia Samaná era por barco. No, y tenía que hacerse por allá, por la autopista, ¿no? Ahora podrán venir por dentro y llegar a la carretera de Samaná. Eso va a convertir a Atomayor en un centro estratégico de desarrollo que esta universidad tendrá que aportar las capacidades que se van a necesitar para ese. Además de que esto va a aportar al desarrollo de la comunidad, porque aquí se van a comenzar a abrir nuevos hoteles, nuevas viviendas, oportunidades de centro de internet,
de emprendedurismo. Inclusive aquí se ha instalado una aula virtual que va a permitir hacer dar clases, ¿no?, virtualmente. Tú puedes estar en Estados Unidos y va a poder impartir una docencia aquí, lo cual también va a ser un gran aporte para las oportunidades de emprendedurismo, ¿no? Entonces, quería significar eso. Ahorita el ministro, nuestro gran amigo Carlos Bonilla, decía, no, porque los chelitos para Atomayor, ¿verdad? Miren, y ahora entro en lo tuyo. Una de las cosas que nosotros hemos tratado de crear en la mentalidad de los funcionarios, del pueblo, del país, es que lo que no está en la Ley Presupuesto General del Estado no existe. No existe. Ese concepto de complementario que se creó no existe. No existe. Entonces hay la idea de que durante el año pueden aparecer recursos nuevos, adicionales, lo que no es verdad, ¿no? Es decir, obliga a una eficientización de los recursos. Ningún proyecto como este puede estar en el presupuesto general del Estado si no cumple con una serie de requisitos previos. Por ejemplo, tener un código SNIP, que es el código del Sistema Nacional de Inversión Pública, que es lo que permite identificar en el sistema ese presupuesto. No se puede licitar ningún proyecto si no tiene previamente una certificación de apropiación presupuestaria. Es decir, que debe de tener una partida de presupuesto para poder subir al portal de compra y contrataciones, porque ya el portal de compra y contrataciones se lee con el sistema de gestión financiera del Estado de presupuesto y eso se machea, es decir, no hay manera de ejecutar. Por lo tanto, cuando se inicia una obra, esa previsión de los recursos están contenidos en el presupuesto. Muchas veces hay obras que tienen dificultades, que por ejemplo, que hay al momento de comenzar hay un sitio fangoso, que hay que hacer una furnia, ¿no? Entonces, tiene que haber una venda de mejor, pero no puede ser más de un 25%. Entonces, todo eso hace posible que obras como esta se ejecuten, no porque el director de presupuesto haya asignado, porque la Dirección General de Presupuesto no asigna recursos. Lo que no está en la ley no existe. Por lo tanto, lo que ha demostrado el ingeniero Carlos Bonilla es su eficiencia. Es uno de los funcionarios más eficientes con un nivel de ejecución que llega en el mes de julio, antes de porque tuvimos que hacer una modificación, estaba en un 85% de ejecución de sus obras, financieramente. Entonces, ¿qué estamos tratando nosotros? De que el presupuesto cada día esté más asociado a metas físicas. ¿Qué tú vas a lograr y con qué recursos tú lo logras? Tenemos una dificultad muy grande, que es que el sistema no nos permite poder diseñar políticas públicas en función de la inversión de la localidad. Es decir, nosotros ahora mismo todavía no tenemos lo que llamamos el clasificador geográfico y estamos trabajando en un desarrollo de un nuevo CIGEF, le llamamos CIGEF 2.0, que nos va a permitir identificar, por ejemplo, cuántos estudiantes hay en básica, en inicial, en secundaria, en Atomayor. ¿Cuánto se está invirtiendo en educación en Atomayor de manera específica? Es decir, ¿cuántos maestros se pagan? ¿Cuántos conserjes? ¿Cuánto mantenimiento de escuela? ¿Cuántos libros? ¿Cuánto uniforme? ¿Cuántas raciones alimenticias? Todo eso es un valor de inversión en la localidad que ahora mismo no podemos tenerla porque en cada institución está centralizado. Entonces, cuando nosotros sepamos eso, vamos a decir, bueno, en Bánica, que apenas se invierte 10 millones de pesos, se logra un rendimiento escolar de un 85. ¿Están invirtiendo tanto en Bánica? No, pero eso, porque sé que es una de las zonas que más necesidades tiene y que tiene que estar en la mira de todas las políticas públicas. ¿Me gustó? Rijo, no, ahorita te toca a ti, ahora me toca a mí. Rijo, nosotros vimos que ustedes tienen una meta, yo diría que bien ambiciosa, mantener el déficit capeado en 3.1. Así es. Y a su vez
prometer un punto más del PIB para educación. Eso es bien ambicioso. Cuando ustedes tienen un servicio de la deuda, que es un monto, o sea, no hay mucho por donde expandirse. ¿Cómo lograr ese mismo, con ese mismo déficit, aumentar un punto más con recursos escuetos, pequeños? No, educación no se ha hablado de incrementar un punto Es más. lo que vi aquí. No, donde Lo citó mal presidencia misma. No, lo que estamos hablando de un incremento de un punto más, y es lo ideal, debemos empujar mucho más. Yo creo que debemos llegar. Yo dije educación. Sí. Salud. Es salud. Ay, qué bueno. Es salud, es salud. Es porque salud. No, y educación de acuerdo, demasiado se le ha dado. cuando nosotros discutíamos en el Congreso por el año 2000, 2001, la Ley de Seguridad Social, uno de los puntos fundamentales que se estableció es cuál es la estrategia de salud que debemos de diseñar en esa ley. Y fue precisamente la atención primaria. Es decir, la atención primaria es una estrategia de salud que lamentablemente pasaron 20 años y no se aplicó la ley. Al no aplicarse la ley, hoy no tenemos un expediente único, por ejemplo, de salud. Tú vas a un hospital, a un médico, lo primero que te dice, usted es alérgico a tal cosa. ¿No? Algunos te preguntan, ¿y cuál es tu tipo de sangre? Cuando eso debería estar ya registrado. Entonces, para lograr eso, hay que hacer una mayor inversión en salud, indudablemente, empezando por la atención primaria en salud. Pero eso está ligado, unido, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con el pacto fiscal. Es decir, ¿en qué se va a invertir los recursos que pueda dar el pacto fiscal? Y hablo de pacto fiscal, porque de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, al 1 de enero del año 2015 debimos hacer el pacto fiscal. Y dentro del pacto fiscal, uno de los puntos fundamentales es precisamente una ley de responsabilidad fiscal, que es la que ya tenemos. Esa ley de responsabilidad fiscal obliga al gobierno a restringir el gasto que no sea prioritario, porque no puede crecer más de un 3% más la inflación. Es decir, si estamos estimando que la inflación para el próximo año va a ser de un 4%, más o menos 1%, nosotros ya de antemano ya hemos estimado que el crecimiento del gasto para el próximo año es de 2.7%, del gasto primario, porque los intereses indudablemente es una de las cosas que tenemos que disminuir y que crecen, ¿no?, y que se llevan prácticamente ese incremento del gasto. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ver cómo eficientizamos lo más posible los gastos. Por ejemplo, para el año que viene, para mantener ese 3.1, nosotros hemos tenido que disminuir en las instituciones alrededor de 15.000 millones de pesos. Restárselo a las instituciones para colocarlo donde realmente se necesita. Inversión pública necesita 2.000 millones de pesos más. Bueno, en lugar de tener un gasto de capital, por ejemplo, de compra de vehículos, lo vamos a poner en una inversión en un centro hospitalario, ¿no?, o de equipamiento. Porque aquí viene otro problema, y es la dificultad del manejo presupuestario. Nosotros hemos estado trabajando en crisis, llegamos con un mundo cerrado, nos ha dado muchísimo duro la guerra Rusia-Ucrania, nos hemos tenido que dar mucho subsidio a los combustibles, pero que ese subsidio a los combustibles ha disminuido significativamente la inflación. Y la gente no sabe, Khalil, que cuando tú vas y echas gasolina premium, desde marzo del 2022 a la fecha, cada 10 galones de gasolina, el gobierno nos está otorgando 230 pesos. Promedio, ha estado dándole 230 pesos promedio a cada persona que echa 10 galones de gasolina. Cada vez que echa 10 galones de gasolina. A mí me ha dado mucho. A mí me ha dado mucho, entonces. Y eso es lo que realmente, bueno, si no en el 22, la inflación hubiese estado por el 17.8 y terminamos en el 7.4 por ahí. Es decir, que tuvo un impacto. ¿Qué es lo que le implicaría ese desfase porcentual de lo que le ahorró el gobierno a la gente? No, es que eso es, lo que, es igual que los fertilizantes, ¿no? Igualmente que el subsidio a la harina. Es decir, la focalización de subsidio para nosotros ha tenido una gran carga, producto precisamente de los choques externos
que hemos tenido. Pero sin embargo, nosotros podemos hoy en día decir que nos sentimos satisfechos con lo que hemos logrado. Hemos hecho reformulado sin aumentar el déficit. Hemos hecho reformulado, hemos modificado la ley sin aumentar la necesidad de financiamiento. Hemos logrado colocarnos en la participación de la ciudadanía en el presupuesto, en el lugar número 4 del mundo. El cuarto lugar de mayor participación de la gente en presupuesto es República Dominicana. Y el número 1 del continente. Y en transparencia presupuestaria nos estamos colocados en los primeros 10 lugares. Es decir, hemos logrado hacer un esfuerzo de distribución de los recursos públicos de manera eficiente. Claro, hay muchas demandas, la deuda social acumulada es demasiado grande, ¿no? Fiona, aquí en Atomayor, nos dio duro, ¿no? Hay una comunidad que se llama la Loma de Consuelo, que se fueron todas las casitas de ahí arriba, ¿no? Y hubo que hacerla inmediatamente. Ahí vivió tu abuelo. En la Loma de Consuelo, no es para acá. No es para Paja, para Capote, para allá. El otro lado. Del otro lado, para la sierra. Es decir, señores, que estamos haciendo una distribución del presupuesto en función de prioridades. Sin embargo, José Rijo Presbot, primazo, querido amigo y hermano, ciertamente no me sorprende la buena gestión que desde el gobierno del presidente Abinader en tu conducción en presupuesto está teniendo este capítulo gubernamental. No obstante, escuchándote con tantos niveles de transformación y avances en este contexto, ya no solo en el orden regional, sino mundial, me resulta fácil ponerme creativo y hacerte una pregunta de orden conceptual. Lo que no existe en presupuesto, no existe. Sin embargo, las necesidades se presentan sin que una ley de presupuesto y gasto público pueda preverla necesariamente. Por ejemplo, un grupo de estudiantes de acá de Atomayor en 1968, con una pancarta al doctor Balaguer le decía: se nos está cayendo el rancho arriba. Fue el caso de tu liceo con Mateito. Claro. En esa dirección, eso fue en el 68, en el 70 ya estaban inaugurando el liceo. En ese momento el presupuesto, ese liceo en el presupuesto no existía. Sin embargo, en el contexto de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, pudo el presidente Balaguer ordenar la rápida construcción y solución de ese problema. Hoy día, como dices, eso tiene que pasar por una serie de sistemas y de requerimientos y licitaciones, como es el caso de esta universidad, que fue de la administración pasada de Danilo Medina. Ya concluyó el primer cuatrienio del presidente Abinader y apenas hoy, 5 o 7 días después de la toma de posesión, se inaugura, por lo menos un lapso de 5 a 6 años. Cabría la posibilidad de hacer más ágil, más rápido el nivel de control presupuestario a nivel de requisitos y poder darle la solución constructiva, habitacional, de insumos a la gente. Bueno, Balaguer podía hacer eso porque en la ley anterior, Balaguer subestimaba los ingresos. Si iban a entrar 100 millones, él decía que iban a entrar 50. Claro. Y entonces la ley le permitía utilizar el 75% a su discreción, el 75%, ¿no? Ahora, la discrecionalidad del presidente está limitada por las mismas necesidades de recursos. Por ejemplo, si se le aplicara el 5% que establece la Ley Orgánica de Presupuesto, al presidente de la República este año debíamos haberle puesto unos 59.000 millones de pesos. Y tiene 4.680 comprometidos prácticamente todos. Entonces, no hay posibilidad de... Ahora, si es una calamidad, la ley autoriza a un incremento del gasto paralelo a lo presupuestado por una calamidad. Llegó Fiona, hay que buscar dinero para construcción, ahí se busca el dinero, se busca el financiamiento. Ahora, una de las cosas que sí estamos tratando de hacer es de agilizar los procesos, disminuir los pasos. Claro. Ahora, uno de los problemas fundamentales es la falta de planificación. Es decir, si tú no haces una buena planificación, tú no puedes ejecutar adecuadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes que unir el plan al presupuesto. Y por eso desde octubre del año 2020 tenemos una mesa con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto como parte de Hacienda, de esa mesa de ir unificando el plan al presupuesto.
¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? El costeo plurianual. Una obra como esta tiene un costo plurianual. Claro. Por lo tanto, tú tienes que presupuestar para cada año lo que tú piensas que va a ejecutar. Pero hay cuestiones que no se dan en el tiempo, ¿no? Ahora, si tú tienes esa planificación plurianual, no hay manera que no sea por asuntos normales del terreno, de cualquier evento, eventualidad que pueda darse, Está la pandemia. una pandemia, lo que sea, puede cerrar una obra. Pero esa plurianualidad, el sistema todavía no nos lo permite hacer. Pero ahora lo estamos construyendo. Importante. Y a partir del 2026, todos los proyectos van a estar plurianualizados. ¿Qué quiere decir eso? Que si este edificio cuesta, entonces aquí viene el costeo primario, ¿no? Va a costar 600 millones de pesos. ¿Cuánto se van a ejecutar en el primer año? ¿Cuánto en el segundo y cuánto en el tercero? Punto. Punto. Y eso te va a permitir a ti ejecutarlo sin dilación. Ahora, tú no puedes esperar que tú vas a hacer esa obra, va a empezar esa obra el año que viene, iniciar los pliegos y la... en el año, tienes que ya tenerla en... Ahora mismo nosotros estamos en lo que se llama la etapa de formulación del presupuesto. En julio, el 15 de julio, nosotros le dijimos, miren, sus techos son estos. Ustedes nada más, hasta ahí ustedes pueden llegar para poder tener el 3.1 de déficit. Hasta aquí ustedes pueden llegar. Elaboren sus anteproyectos. Y ellos están elaborando sus anteproyectos. Espérate, vamos a revisar las estructuras programáticas. Es decir, ¿para qué ustedes quieren el dinero? Y tuvimos un trabajo de revisión. Ahora en julio, ellos terminan en agosto y nos entregan un anteproyecto. Nosotros tenemos que revisarlo. Claro. ¿Por qué? Porque no pueden pasarse de los techos. Y no pueden dejar gastos fijos sin cubrir para el año que viene. Por ejemplo, las remuneraciones. Las remuneraciones... Sueldo y salario. Y tú me dices, pero es que los salarios, es que hay un aumento significativo de remuneraciones. Gasto corriente. Mire, gasto corriente, pero ¿qué pasa? Nosotros compramos en julio del año pasado 85 ambulancias para el 911, porque si una ambulancia, no llega a tiempo, ¿Se murió? no, usted entonces... Claro, se murió. Porque Así- pero así hay es. 99 No que importa, llegaron. una. Pero es una que debe llegar. 85 ambulancias. ¿Tú sabes cuántas personas llevan esas 85 ambulancias? 12 personas por día. Wow. 12 personas por ambulancia. Porque una ambulancia lleva 3 turnos de 8 horas con 4 personas. El chofer, el ayudante, el médico y la enfermera. Eso es fijo. El personal Fijo. fijo. Mil- No es que transporte enfermo. ¿Qué fijo, aparte significó del eso enfermo. como gasto corriente para... patrulla No, pero combustible. ¿qué significó eso como gasto corriente para este año? 1.300 millones de pesos en gasto corriente. ¿Ustedes están oyendo? Es decir, ahora vienen 200 ambulancias. ¿Cuánto nos va a costar en gasto corriente? Entonces, cuando tú haces una inversión de esta naturaleza, aquí va a haber un incremento del gasto corriente para mantener. No he hablado de mantenimiento, no he hablado de combustible, Así es, no he hablado de insumos. Taller. Antes de la siguiente pregunta, licenciado José Rijo Presbot, saludar, como siempre, con mucho cariño, al miembro allá, Karina Advitan, del Gobierno de la Mañana, Archival. don Daniel García Archival, Bien, hermano querido. que está por acá, está catando un maíz ibano. Ahorita nos va a dar sus licencia. impresiones. Una licencia. Pidió una licencia en el Gobierno de la Mañana, pero parece que se le va a prolongar mucho la licencia. Saludos, Daniel. Adelante, Un José. placer. José, Rijo Prespo, te escuchamos durante mucho tiempo, un hombre permanente de la Z, toda la semana ahí con Doña Milagro, ¿verdad? Milagro desde la Z. Explicando el presupuesto, la ejecución del presupuesto. ¿Tú te imaginaste alguna vez Jamás. que te iba a tocar la responsabilidad de sentarte en la mesa a administrar un presupuesto de más de 1.300.000 millones de pesos? Jamás. ¿Y eso cómo se maneja tanto cuarto, José? Bueno, lo primero es que hay una rigidez presupuestaria actualmente. Por ejemplo, para el año que viene, bueno, este año, para ¿Cuál ponerte este sería año, el presupuesto del año que viene? Así, un sí. 1.4, digamos. Vamos a superar un- el 1.400.000 millones. Más o menos. Sí. Pero tú tienes, por ejemplo, que hay que cumplir con el 4% de educación. Sí. Esos son 320.000 millones de pesos. Pero tenemos que cumplir con los intereses de la deuda que se viene arrastrando, ¿no?
Esos son alrededor de 340.000 millones de pesos. Es decir, en 2 gastos ya llevamos 660.000 millones de pesos. Pero tenemos que cubrir todo el subsidio, lo que es protección social, los subsidios sociales, el subsidio a los combustibles, el subsidio a la energía, las pensiones, ¿no? 240.000. ¿Cuánto van ya? 900. Por ahí. 900.000 millones. Se fueron ya en 3 gastos. En 3 partidas. En 3 partidas, ¿no? ¿Qué nos queda si lo que tenemos estimado que va a ser 1.100.000 de impuestos, de ingresos? ¿Qué nos queda? Repartir chin, ¿no? Un chin, 150.000 para salud, un chin para agricultura, un chin para turismo, un chin para deporte, un chin a cada uno, porque no tenemos más recursos. Y aún así tenemos que endeudarnos. Para el año que viene tenemos que buscar 364.000 millones de pesos. José Rijo, no me voy a ir sin hacer una pregunta. Eres un científico, te convertiste en un científico del presupuesto desde antes de ser director de presupuesto. Analizaron las partidas presupuestarias y yo era los beneficiarios de esos informes que tú hacías para realmente criticar la mala ejecución que se hacía en los gobiernos que hoy están en la oposición. Y yo quisiera, desde un punto de vista crítico, aquellas críticas que le hacíamos en el dispendio del presupuesto, ¿se han corregido en la administración de Luis Abinader? Hay algunas partidas de esas que no se han logrado llevar a los niveles que aspirábamos cuando estábamos en la oposición. Eso es una pregunta. Y si puedes dar un adelanto con relación a la reforma fiscal que ha de proponerse en los próximos meses. Mira, hemos logrado una gran eficientización, eliminando uno de los aspectos que nosotros atacábamos y que era de la mayor nivel de corrupción que había en los gobiernos pasados, que era la creación de deuda administrativa, es decir, disminución de cuentas por pagar, que eran gastos que se ejecutaban en el año corriente sin tener presupuesto, sin registrarse como gasto en el año, y se pasaba para el año siguiente como cuenta por pagar, cubriéndose con financiamiento y por lo tanto ocultando el déficit real del año anterior. Eso está eliminado. Excelente. Para que tengamos una idea, el 25% del endeudamiento que hubo del 1 de enero al 14 de agosto del 2020, el 25% fue para pagar ese tipo de deuda, sentencias condenatorias, deuda atrasada, suplidores, que están hoy en día muy cuestionados en los tribunales. Eso está eliminado, ¿no? Porque ningún funcionario se atreve, porque pusimos un artículo de la ley, que aquel que convierta un acuerdo transaccional en una deuda administrativa lo va a pagar con su patrimonio. Por eso los funcionarios andan cuidaditos con asumir compromisos, ¿no? Es decir, estamos mejorando. Y de hecho, tú ves que el dinero rinde, porque ahora rinde. La cantidad de obra y de cuestiones. El problema es, aquí Atomayor es una cosa increíble. Aquí se han invertido alrededor de 10.000 millones de pesos, pero la gente no lo ve. Aquí había un problema de agua y con 30 millones se inició el proceso de resolverse el problema de agua. Con 30 millones, ¿no? Y uno solo entregó 1.000. Con relación a lo de la reforma fiscal, yo siempre especifico, señores, no estamos hablando de una reforma tributaria. Estamos hablando de una reforma fiscal. Y la reforma fiscal tiene 3 componentes: ingresos, gasto y financiamiento. ¿Hacia dónde queremos ir apuntando? A disminuir la necesidad de endeudamiento del país. Porque en la medida que eliminamos y disminuimos la necesidad de endeudamiento, los intereses nos bajan y nosotros podemos tener más disponibilidad para hacer más inversión. Es decir, un objetivo a mediano y corto plazo es cómo nosotros disminuimos. Y para eso tenemos que disminuir el déficit. Y para disminuir el déficit tenemos 2 alternativas: o aumentamos los ingresos o disminuimos los gastos, ¿no? Y los gastos, como vemos, cada día crecen por los servicios que se le brindan bienes y servicios que se le brinda a la gente. Aquí los gastos van a incrementarse en esta universidad, ¿no? Corrientes. Entonces, eso no lo podemos parar, eso hay que buscarlo. Pero entonces hay que compensar por el lado de los ingresos. Ahora, ¿a qué estamos apostando? A que esa reforma fiscal nos ayuda a 2 cosas: a disminuir la necesidad de financiamiento y a redistribuir los ingresos
en las necesidades fundamentales, empezando por atención primaria en salud. Excelente. Breve. Ojalá. A mí me gustaría, José, que tú puedas ayudarme a entender un poco, porque hablamos mucho de reforma fiscal, de disminuir los gastos, de incrementar los ingresos. ¿Y quién va a pagar esos ingresos que vamos a aumentar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a cargar a la población? ¿No la vamos a cargar? ¿Quién va a pagar eso? Eso es parte de lo que se va a proponer y que en la próxima semana, ya ahora lo va a conocer los detalles, porque aquí lo que yo le decía a un amigo mío, me dice, no, pero quítenme los impuestos del combustible, Entonces, para bajar los combustibles. O sea, eso no es tema de esta clase. No, porque Gracias, tendríamos que involucrarnos en muchos temas. Bueno, Gracias, José. agradecemos a José Rijo Presbot por esta Hermano, participación, por sus respuestas a las preguntas de los compañeros y por supuesto el privilegio de ver lo que había sido siempre esa divulgación de los temas relacionados a la responsabilidad No, de los y déjame gobiernos en su decirte, presupuesto. cada martes publicamos, tenemos 198 martes publicando la ejecución del presupuesto, búsquenlo. Ahí está. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando retornemos seguimos en este programa especial del Gobierno de la Mañana y la Z101 junto al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Llévatelo, Cundo.